Arrancamos con Quédate y con una foto muy especial. Muy buenas tardes, Tati. Muy buenas tardes, bien? Luis. Buenas tardes a todos. Quédate porque tenemos muchísimo para acompañarte en esta tarde y empezamos con un tema tremendo. Vamos a una foto. Esta foto. Estamos hablando del cumpleaños de la hija de Ramón Valdés. Hoy vamos a hablar en exclusivo datos inéditos de la maldición del Chavo. Detrás de la sonrisa y la ternura, la maldición del Chavo. Hoy en Quédate. Un programa que fue éxito mundial, que empezó en 1971, la rompió tremendamente en México y traspasó las fronteras. Un programa que se ha visto en el mundo entero, pero que en el detrás de cámara tenía una cantidad de problemas en los vínculos entre sus personajes, entre los actores que los interpretaban, muy importantes. Vamos a desandar un camino sinuoso, un camino donde hay realidades humanas, donde hay codicia, donde también hay egoísmo. Vamos a desandar el camino donde también hablaban de ciertos rituales que se hacían en el mismo estudio donde se hizo el Chavo durante todos esos años. A tal punto que algunos actores se han ido descompuestos del lugar. A tal punto donde, por ejemplo, uno de estos actores, después le decimos cuál, portó, a partir del momento en que lo echaron, una medalla con las iniciales de todos sus compañeros definiendo por orden cómo iban a ir muriendo. Un elenco en el que más que amistades había muchas envidias, triángulos amorosos y dificultad para seguir trabajando después, porque uno pensaría, ¿quedaron todos millonarios? No quedaron todos millonarios, quedaron con grandes problemas económicos. Un enamoramiento de la mujer y actriz, del director y creador de Chespirito, lo estamos viendo ahí, a don Roberto Gómez Bolaños, que en algún momento tuvo una atracción por Rubén Aguirre, el actor que hacía el profesor Girafales. Eso determinó una discusión que dicen habría llegado a las trompadas en medio del estudio del Chavo. ¿Verdad? ¿Mentira? ¿Leyenda? ¿Una realidad tapada por un mega éxito como es el Chavo? Una cantidad de juicios importantísimos por el uso de los derechos de los personajes. Los actores terminaban de hacer de su participación en el Chavo del Ocho y no podían continuar con las caracterizaciones por las que tan reconocidos habían sido. La bruja del 71, más allá del curioso nombre de este personaje. Otro dato, ahora voy a la bruja. Cada uno de los personajes, dicen, reflejaban justamente los 7 pecados capitales. Cada uno de ellos encarnaba un pecado capital. Ahora la bruja, ¿era bruja en verdad? Una actriz madura, exiliada de España porque era una militante antifranquista que viaja a México, empieza a trabajar en teatro y luego llega a la televisión. Muere Ramón Valdés, el hombre, justamente don Ramón, el padre de la señora que acaba de postear esta semana esta foto describiendo cuando eran verdaderamente una familia. Cuando muere don Ramón, la bruja del 71 se acercó a su oído, al del cadáver, 3 veces y se quedó hablando un largo rato. Muchos le preguntaron, hasta esta hija, qué le dijo al cadáver de su padre, y ella se llevó ese secreto a la tumba. ¿Existe un capítulo final, Luis, que no salió al aire? Bueno, todo esto le vamos a preguntar a Osiris Carabajal Linares, que está en línea, es periodista y la persona que más sabe del Chavo. Osiris, muchísimas gracias por recibirnos. Luis y Tatiana te saludan desde Buenos Aires. Chicos, muy buenas tardes, un gusto, un placer saludarlos desde aquí de México y poder compartirles muchas de las maravillas, secretos y cosas detrás de cada uno de estos personajes del Chavo del Ocho que fueron historia no solamente en México, como en algún momento lo describía don Roberto Gómez Bolaños, una serie que fue hecha pensando en Iberoamérica completa. A ver, empecemos por las relaciones cruzadas, si te parece, Osiris. Más allá de que como actores eran todos brillantes, las relaciones interpersonales, es verdad, esta cercanía entre Florinda Mesa y el actor que hacía del profesor Girafales, o en su momento del propio Kiko, con la que era su madre en la ficción. Mira, curiosamente se detonan todos estos tipos de, pues podemos decir los escándalos, porque bueno, surgen después también de la muerte de don Roberto Gómez Bolaños. La que más causó polémica fue la relación que tenía Carlos Villagrán y Florinda Mesa, porque ellos iniciaron antes o a los inicios de la grabación de lo que era El Chavo. Ellos eran pareja, pero tienen
Florinda Mesa se separa de él porque era una relación que no podía hacer, porque eran compañeros de trabajo y eso era un problema para ellos. Entonces se separan y curiosamente pasa el tiempo. Don Roberto, según versión de María Antonieta de las Nieves, de la Chilindrina, cuenta que don Roberto estaba enamorado de una chica de 20 años cuando él tenía 42 años. Pero desgraciadamente esta chica, que no era actriz, le dice que no podían tener esa relación, por lo que don Roberto se ve pues muy desolado, se ve desanimado y deprimido, por lo que cuentan detalles y testigos afines a esta producción. Doña Florinda Mesa, entra a consolarlo y de ahí surge una relación que va más allá de ser amantes, surge un amor pues fuerte, porque don Roberto estaba casado con la señora Gabriela, y ahí empieza también pues mucha polémica porque don Roberto era casado, era una persona con hijos, era una persona que tenía un matrimonio y entra en discordia. Perdón, Osiris. Don Roberto Gómez Bolaños estaba casado con hijos y aparte tenía un romance con una chica de 20 años. Esta chica de 20 años dice, le pone un punto final a esta relación extramatrimonial y él se angustia. Y ahí es donde Florinda Mesa entra como a acompañarlo en este duelo. Consolarlo, correcto. Entra a consolarlo y después de esto pasan 5 años para que Florinda Mesa aceptara andar ya, no formalizar una relación, de andar con él, ¿no? Como lo decimos. Viven muchos años ellos, de hecho, como una relación abierta, por decirlo así, pero don Roberto tenía ¿cómo decirlo? Como este amor por ella, por todas las mujeres, pero un amor especial por ella. Trataba de deleitarla con muchos detalles, con cartas, con rosas, hasta que logró convencerla. Finalmente, ahí sí no podemos decir que no hubo amor, ahí sí fue un amor que duró 40 años y que se consolidó hasta por el año después del 2004, si no mal recuerdo, que logran ellos formalizar su relación ya como matrimonio. Imagínense todo el tiempo que pasaron como ellos. Pero bueno, regresando, María Antonieta tuvo la desfortuna de hacer una declaración respecto a que pues fue desafortunado decir que mantuvo una relación con Carlos Villagrán e incluso María Antonieta tiene que disculparse por haber soltado estas declaraciones porque decía que en ella no estaba hacer ese tipo de información que no le competía. Osiris, hago un parate ahí. ¿Tuvo que ver con esto que Carlos Villagrán dejara el programa o tuvo que ver con la notoriedad y el protagonismo que iba ganando Kiko y con los celos de parte de quien fue el creador del Chavo? Mira, lamentablemente la imagen que se hace doña Florinda Mesa es de una persona que influía demasiado en la relación de Roberto Gómez Bolaños. Era una mujer que imponía, que dominaba el carácter de don Roberto. Y bueno, empiezan con una gira que tienen en Chile, justamente en la dictadura de Pinochet. Van a visitar, les va muy bien porque cabe destacar que eran un éxito cada vez que se presentaban en algún país. Los testimonios lo avalan, las entrevistas lo avalan. Y justamente regresando de ese viaje de Chile a México, es cuando don Roberto le dice a Kiko que tiene que dejar de percibir el mismo salario, que tiene que cobrar menos, por una crisis que tenían supuestamente financiera. Kiko ahí se las huele y se da cuenta que los últimos tours de medios que tienen, como les decimos, o conferencias de prensa, todos se dirigían a Kiko, se dirigían al personaje y perdía relevancia don Roberto y el resto de sus compañeros. Y entonces ahí empieza a haber un desequilibrio en cuanto a popularidad de personajes. Osiris, y esto no le parece, por eso en el medio, perdón la interrupción, en el medio ocurre algo inesperado. Roberto Gómez Bolaños, que ya era una figura consagrada, y el realizador recibe el pedido de Villagrán de ser una especie de codirector y guionista de este éxito. Él quería sumarse justamente por el peso que tenía Kiko, y también hay que decirlo, Villagrán es un gran actor mexicano y ya venía con una experiencia teatral muy importante, y ahí es donde empieza, creo que, la ruptura final.
Sí, mira, en parte es eso, es que la popularidad aumentaba en Kiko, que se estaba haciendo mucho más fuerte ese personaje y que restaba como relevancia al resto. Cuando le piden a Kiko que ya no podía estar, bueno, de alguna manera decirle que ya no le iba a ganar lo mismo, y empieza a darse cuenta y dice, bueno, está bien, es momento de separarnos, y le dice, ok, vamos a separarnos, hablan supuestamente de alguna manera cordial de que ya no iba a estar más en el proyecto, y Kiko decide salirse, ¿no? De ahí el equipo. Sin embargo, le piden que haga un programa y que ese programa iba a estar nuevamente bajo la dirección de don Roberto Gómez Bolaños, y eso no le pareció. Estuvo en contra de esto, habló con el presidente de la televisora, de Televisa, que en ese momento era una de las más importantes de América. ¿Era don Azcárraga ya? ¿Era don Azcárraga? Sí, Emilio Azcárraga Milmo, correcto. Y le dice, bueno, pues si no vas a acceder a esta oportunidad, pues entonces, pues da por terminado nuestro compromiso contigo. Kiko se enfrenta, bueno, Carlos Villagrán se enfrenta a un veto a nivel América porque pues el poder de Azcárraga Milmo era muy fuerte a nivel televisoras, y le implementa vetos a lo largo de toda América Latina. Hasta que Venezuela les da la oportunidad, y es cuando Kiko empieza a trabajar, pero se dan cuenta y le prohíben utilizar el nombre. Entonces ahí pasa por una batalla legal, claro. Kiko. Ahí vamos con las prohibiciones caso por caso, porque cada una tiene una motivación distinta. En el caso de Villagrán ya entendemos que había un conflicto empresario verdaderamente importante. Me permito retroceder medio escalón nada más, Osiris, para preguntarte. Hubo muchos rumores de que parte de la producción o que el dinero que empezó a entrar en el tercer año de grabaciones del Chavo venía del narcotráfico. El propio Roberto Gómez Bolaños fue a animar con todo el elenco el cumpleaños de Manuela, la hija del líder narco. ¿Qué hay de verdad, qué hay de mentira en eso? Mira, esto es un rumor, no es un rumor, realmente ellos han aceptado que iban a hacer shows particulares sin saber con quiénes iban. Realmente, pues ellos están muy ajenos a quienes los contraten, y sigue pasando en la actualidad aquí en México. Y aquí en México, bueno, ahora es o vas, no tienes de otra, ¿no? Te llevan de alguna manera, decirlo así, de manera violenta, entonces pues tienes que acceder. Entonces, lo mismo pasó en ese entonces, que iban y se presentaban, sí, en fiestas de gente que no conocían, pero finalmente ellos no hacían las negociaciones para presentarse en este tipo de fiestas. Ellos simplemente acudían por parte de un agente o representante artístico y se presentaban en el lugar donde eran llamados. Ya hasta después, según Carlos Villagrán, cuando se entera que a él lo estaba buscando también el mismo Pablo Escobar para una de las fiestas, él pone un argumento de que no podía asistir porque curiosamente tenía un contrato muy fuerte con una de las empresas muy fuertes, para la redundancia, de circo, ¿no? Aquí en México, y por eso se niega, pero él sí se enteró. En el otro caso, dudo que ellos estaban al tanto de con quién iban a presentarse a las fiestas. Por eso es que mucho tiempo después reconocen que sí asistían a ese tipo. Clarísimo, Osiris. Es muy sorprendente cómo actores que interpretaron a personajes que han trascendido fronteras y de un éxito mundial enorme. Seguimos viendo El Chavo en la Argentina por la pantalla de Canal 9. Muchos murieron en la pobreza, muchos siguen trabajando en circos, de gira con sus personajes, pero no han accedido a grandes riquezas que uno podría imaginar a través de la notoriedad que tuvieron. Curiosamente, muchos coinciden en que tuvieron sus grandes momentos, que no fueron tampoco extraordinariamente pagados, pero fíjate, las coincidencias es que cada uno logró hacer de lo suyo sus casas. En el caso de don Ramón, él sí vive pues una muerte terrible, independientemente de que fue cáncer en el estómago. Pues él tenía que trabajar, pero no le alcanzaba para sostener 3 familias. Acuérdense que él tuvo 3 matrimonios, tuvo 10 hijos, y era muy difícil poder solventar esos gastos. Incluso había gente que le ayudaba, entre ellos su hermano Tintán, otro grande ícono del espectáculo mexicano, de los actores mexicanos, y una de sus hermanas. ¿Es cierto, Osiris, perdóname la interrupción, pobre? ¿Es cierto que don Ramón deja su personaje, deja la serie en solidaridad con Carlos Villagrán cuando se va Kiko?
Correcto, correcto. Curiosamente, pues sí, uno de los personajes principales podría ser que era pues el Chavo, ¿no? Indudablemente es el genio de esta serie, pero si vemos los personajes alternos que podemos decir principales, era pues fundamentalmente Kiko, que era un personaje como que sustentaba las historias entre toda la vecindad, y era Don Ramón, exacto, porque de Don Ramón partía el romance con la bruja del 71, era la Chilindrina, y era, por supuesto, el Chavo, que era, pues, de alguna manera su patiño, ¿no? Ahí se repartían los patiños. Entonces, cuando deciden despedir a Kiko o hacerlo a un lado, Don Ramón, por solidaridad, dijo, bueno, yo también acepto ya irme de aquí. Imponía demasiado doña Florinda, incluso hablan mucho del maltrato que hay hacia el resto de la producción, como en el caso de directores, de cámaras, como en el caso de staff, con el caso de producción y en el caso de los mismos actores. Y entonces eso ya provocaba como pues mucha energía negativa dentro de las grabaciones. Y por eso es que decide Don Ramón salirse. Él lamentablemente lo hace sin éxito. Él intentó participar en algunos circos y no lo logró. Es Kiko quien le dice, vente, acompáñame, vamos a empezar a trabajar tú y juntos. Logran hacer una mancuerna no tan exitosa, pero pues lo logra sacar pues del apuro en ese entonces. Osiris, vamos a meternos en un terreno un poquito más escabroso. Quiero que nos vayas despejando el terreno. Hay 7 libros publicados sobre la historia, las leyendas y las maldiciones que ocurrieron dentro de este elenco. Partes de ellos los hemos leído con Tati. Y hay una que habla del capítulo 143, un capítulo que nunca se vio, donde el Chavo es asesinado, el Chavo muere atropellado por un auto, y luego pasa del 142 al 144. Aparentemente lo que trataron de volver a escribir es que el Chavo resucitaba y volvía a integrarse a la comunidad desde otro lugar. Esto no gustó, ese capítulo fue guardado, solamente se pudieron obtener 20 segundos y se corrió. Lo curioso es que 143, según afirma uno de los astrólogos que asesoraba a Roberto Gómez Bolaños, daba como número final 8. Que tiene que ver con el Chavo del 8, y después hay una leyenda verdaderamente desquiciada para mí, donde asocian el número 8 con el nazismo. Entonces digo, en toda esta historia quiero que empecemos hablando por el capítulo. ¿Esto es verdad? ¿Hubo un capítulo que nunca se vio ni se verá? Sí, finalmente, como tú lo has dicho perfectamente, está esa parte de ese capítulo, pero hay que ser muy claros, y el legado que deja don Roberto fue muy específico y siempre fue muy reiterativo al decirlo. Él no escribía para un público en específico, no escribía para niños, él escribía para todo el tipo de público, para el público en general. Siempre estuvo cuidando, y podemos verlo en cada uno de sus capítulos, en donde no había una tendencia hacia lo político, hacia lo violento, hacia la discriminación racial, hacia la homofobia, hacia el sexualismo, no era sexista. Igual tampoco. Hubo un capítulo, Osiris, un capítulo donde en la escenografía aparecieron dibujadas cruces esvásticas y donde el propio Roberto Gómez Bolaños tuvo que salir a aclarar ese supuesto error del escenógrafo. Correcto. Y ya sabes, de pronto salen muchos cortes editados se veían cosas detrás, había mensajes sugestivos, subliminales, por así decirlo. Sin embargo, no era con esa intención. Don Roberto siempre fue un escritor y un genio al escribir cada uno de sus diálogos, al cuidar a detalle y a la perfección cada uno de sus sets, con el realismo en general. Si tú logras ver la vecindad pertenece no a un tipo de vivienda mexicana, sino también podría ser a un tipo de vivienda de una en cualquier lugar de favela, Latinoamérica, por ejemplo, en Brasil. En cualquier lugar podría suceder ese tipo de vecindad. Correcto. Vuelvo a lo que preguntaba Luis, ¿existe ese capítulo 143 con la muerte del Chavo?
Pues parece que sí existe, no lo han soltado, no, eso es algo que sigue siendo un misterio porque no se ha publicado. Se vio un fragmento, pudo haber sido el fragmento nada más de alguna grabación. Se desconoce, sigue siendo esto como parte de un mito, de una leyenda dentro del espectáculo. Ahora sí que hasta no se ha publicado, no se sabrá. Y bueno, eso es algo que van a tratar como de mantener muy en el fondo, para guardar la imagen y esa perspectiva que siempre teníamos de la ilusión de ver al Chavo vivo, ¿no? Claro, porque además el rulo, como se le llama en dramaturgia, el rulo de la historia, era demasiado descabellado, primero en una serie infantil principalmente, ver el crimen o el incidente que da muerte al Chavo y luego la resurrección. La fantasía se apoderaba de una escena que verdaderamente era muy realista en su tratamiento, como también en algún otro momento sacaron del aire un capítulo donde el señor Barriga, que obviamente según uno de los escritores biógrafos habla de la codicia, ¿no? En estos 7 pecados capitales, don Barriga ocupaba el lugar de la codicia, llegaba a cobrar y Kiko y el Chavo lo empiezan a pegar hasta que él termina en el suelo ensangrentado, y fue el propio Azcárraga que dijo: se están yendo de cuadro con esta ficción. Sí, nunca vimos sangre, nunca vimos... la única violencia que había era la cachetada que tenían, pero no pasaba más allá del accidente incidental, como el pelotazo, como el del tabicazo, como el de la bofetada, las rosas, etcétera. No se permitía más allá la violencia. Los contenidos eran muy restringidos y en ese sentido sí tenían muchísimo cuidado. Ahí estoy viendo una imagen de cómo se permitía fumar en ese entonces, ¿no? En la actualidad, ya aquí en México ya no podemos ver a gente fumando, pero en ese entonces sí cuidaban muchísimo los contenidos, sobre todo porque precisamente era una serie realizada... como tú lo comentas, de manera infantil, pero no es de manera infantil, lo veían los niños, pero era un programa hecho para toda la gente. Perdón, era un recién programa acabamos que de ver transmitía la sensibilidad. Claro está. Osiris, vamos a ver, le voy a pedir a Renato, nuestro querido y excelente director, si puede ir un poquito más atrás en este video, donde está la señora Angeline Fernández, conocida como la Bruja del 71, una señora que era una actriz legendaria, que verdaderamente combatió para los republicanos en España, ahí la tenemos, y en el año 57 tuvo que escapar, de verdad, de una manera a escondidas, y como tantos en el mundo, porque verdaderamente, y yo quiero agradecerte a través tuyo a todo el pueblo mexicano, que ha asilado a miles de argentinos, ni que hablar el caso de Cámpora, también, ¿no? Entre otros casos. México fue la casa que acogió a muchos argentinos y muchos ciudadanos del mundo perseguidos por gobiernos de facto y dictatoriales. Ahora, esta mujer se transformó un poco en confidente de doña Florinda y tenía una relación muy especial con don Ramón, a tal punto que cuando muere don Ramón, Angeline se acerca al cadáver y le habla largo rato en 3 oportunidades. La hija confiesa que le pregunta qué le dijo al cadáver de su padre y ella dijo que nunca lo iba a revelar hasta el día de su muerte. ¿Cómo era este vínculo? Era muy afectivo, era una relación de amigos, de hermandad, por todos estos más de 20 años que lograron trabajar juntos. Y la señora Evangelina era una mujer, por lo que cuentan gente que vivió a su lado, muy afectuosa, muy afectiva, y la relación con don Ramón pues fue muy, muy de amistad, y muchos dicen que había más allá que cariño, pero eso es algo que no se comprobó. ¿Sabés por qué, Osiris, la versión? Nada. Disculpame, Tati, tiene que ver con tiene que ver con que don Ramón enviuda poco tiempo antes de empezar a grabar El Chavo, a tal punto que en la casa de don Ramón la foto que se exhibe en el fondo fue un pedido de don Ramón Valdés a Roberto Gómez Bolaños, que es la foto de la boda de él con su esposa, la que lloró larguísimos años, ¿no? Sí, en efecto, sí, y bueno, si hubo una relación, a lo mejor fue un amor oculto por parte de doña Angelina. Evangelina. Perdón. Pero más allá de esos datos, sí fue algo como muy reservado en ese sentido, ¿no? Ahí sí no hubo quienes salieron a declarar después
de que hubo alguna relación o que fue parte de un triángulo amoroso. No, de ahí sí no se tienen datos precisos de esa relación. Hablamos de Ramón Valdés, hablamos por supuesto del queridísimo Don Ramón, y fue muy querido también por Roberto Gómez Bolaños, si no el más querido de ese elenco, el más respetado, ya muy respetado por su trayectoria, previa a lo que fue El Chavo. Y sin embargo, Roberto Gómez Bolaños no se fue a despedir, no fue a dar el último adiós a Ramón Valdés. ¿Por qué? ¿Se supo? No, finalmente sí había un distanciamiento por esto que sucedió con Kiko. Yo creo que él se sintió traicionado y supongo que fue ese uno de los motivos por los cuales estaba herida esta relación y no decidieron asistir a esa despedida. Sí, definitivamente fue algo muy triste por las condiciones en las que muere el señor Ramón, por una larga batalla contra el cáncer de estómago, y además de que él no... cuando él está meses o años antes de morir, le dicen que está desahuciado, que no fue suficiente esta cirugía, y bueno, él siguió luchando y no le importaba seguir fumando mientras padecía el cáncer y ya tenía presente la muerte. Entonces, bien, ahí sí Osiris, se desconoce un poco. El dolor de Roberto Gómez Bolaños aparentemente tiene que ver con esto que consideró una traición, que es que cuando Villagrán, Kiko, se va del elenco, él siguió sus pasos. Lo que cuentan también en artículos periodísticos personas de la producción que estuvieron justamente muy cerca de las exequias de Ramón Valdés, es que en los últimos meses él pidió especialmente por verlo a Roberto Gómez Bolaños y Roberto no estuvo. Aguardame un minuto porque quiero ver ahora imágenes de lo que fue la despedida del gran Roberto Gómez Bolaños, el pequeño Shakespeare, el Chespirito. Ahí estamos viendo lo que es un estadio, Tati. Enorme, impactante, todos los chicos vestidos como Chespirito en esta despedida multitudinaria a un grande que marcó la televisión sin lugar a dudas. El Estadio Azteca colmado de gente, y no fue simplemente un evento puntual de una hora, fue una jornada eterna, larga, fueron más de 24 horas con distintas orquestas, con actores, actrices, con Florinda Mesa presidiendo este ritual y los pequeños al lado acompañando, disfrazados del Chavo y también del Chapulín Colorado. Fueron, por lo menos 10 generaciones marcadas a fuego por un personaje infantil que hoy por hoy sale por Canal 9 y sigue siendo justamente el espacio de entretenimiento, de calidez, de ternura que tuvo en su momento la creación de este genio. Así es, y muy impactantes las imágenes, realmente como la trascendencia en el mundo de esta serie que sigue convocando a miles y miles de chicos, Osiris. Sin duda, sin duda. También en México tenemos la oportunidad de seguir viendo esta serie del Chavo del Ocho y nos sigue pareciendo el mejor humor blanco que ha existido a nivel histórico. Y bueno, esas imágenes que estamos viendo en estos momentos, de verdad que dieron vuelta al mundo, esta despedida que conmovió pues a millones de personas en este adiós a don Roberto Gómez Bolaños, una ceremonia con mucha música, con sonrisas en algunos momentos, con aplausos, con el grito hacia Chespirito, con el apoyo hacia doña Florinda, que en esos momentos de pronto también se desbordó como emocionalmente e incluso de alguna manera molesta, pidió a las cámaras que la dejaran de tomar, que la dejaran por un momento, olvidándose que estaba en un lugar público, en una despedida en la que todo mundo queríamos ser partícipes, ¿no? ¿Por qué terminó el Chavo, Osiris? ¿Por qué terminaron con el programa? Roberto Gómez Bolaños dijo que ya estaba grande para seguir haciendo el Chavo del Ocho, que ya tenía en ese entonces 60 y tantos años y que ya no podía seguir siendo el Chavo. Y eso fue uno de los motivos por los cuales decide retirarse. Finalmente lo hace pues también ya en un momento, yo creo que también era necesario a la falta de estos personajes, quizá la creatividad invertida en cada una de sus historias, también como que iban perdiendo ese timing o esa creatividad que él había cosechado a lo largo de tantos años,
y también puede ser porque estaba cansado ya. Sí, no, claro, eran casi 2 décadas de trabajo incansable y de giras, además, ¿no? Bien, Osiris, te quiero preguntar por Florinda Mesa, si podemos buscarla, esta mujer tan polémica para muchos, pero que fue la compañera, obviamente, inquebrantable de Roberto Gómez Bolaños. Se habló de la herencia del Chavo, de que había dejado mucho dinero, y por otro lado, para contrastar esto, Florinda Mesa viene a la Argentina, si no fue el año pasado, fue el anterior, invitada por el canal Colega, por Telefe y por Gerardo Rosín, y me enteré justamente que solamente pidió 4 viajes en primera, no cobró un cachet por venir a dar la nota, porque aparentemente ella vino a rescatar derechos, dinero, ¿sí?, de la emisión de los capítulos históricos del Chavo, y se habría llevado un buen dinero de Argentina, pero no cobró por hacer la nota aquí en nuestro país. ¿Cuánto dinero dejó el Chavo? No se tiene un estimado preciso, ni se tiene no se ha hecho público esa parte. Sin embargo, se sabe que fue muy preciso al dejar la fortuna en manos de quien está en estos momentos. Hay una fundación de Roberto Gómez Bolaños, que está a cargo su hijo, Roberto Gómez Fernández, y otra de sus hijas. No hay un estimado preciso, pero sí recaudó muchísimo. Incluso María Antonieta de las Nieves también se ha quejado de la escasez de trabajo, y pide que, por favor, que ahora en estos momentos de pandemia, que no hay trabajo y que ella no tiene fortuna, que ella no tiene los recursos económicos para salir adelante en estos momentos, que se le paguen sus regalías, porque finalmente pero casas, este personaje Osiris, se está viendo en todas partes. Sí, casas, bueno, hay una propiedad en Cancún, que esta fue la que hizo junto con Florinda Mesa, que es donde fue a vivir los últimos años de su vida. Hay otra casa en México en donde vive Florinda Mesa, que aparentemente la inició Florinda Mesa, pero ahí fue donde también vivieron sus últimos años. Son de las propiedades más importantes que se conocen en el momento, además de la fundación. Y bueno, pues lo que son regalías, derechos de personaje, derechos de transmisión y todo esto, seguramente están repartidos entre sus hijos. El Chavo, a lo largo de la historia de los capítulos, siempre nos contó que él no vivía en el barril, que en el barril se escondía, pero que él tenía su casa. Nunca mostraron la casa del Chavo, sin embargo, siempre estaba adentro del barril. ¿Qué había adentro del barril, Osiris? Es el misterio que todo el mundo queremos saber, que todo el mundo nos queremos meter, porque nos imaginamos que puede haber también ahí una cama, un televisor, o simplemente es un barril vacío, pero ahí era lo que él nos transmitía, crear, imaginar, ponernos a trabajar en eso, don Roberto, y nunca se supo realmente qué había, sino que ahí pasaba los momentos de tristeza el Chavo, ahí se refugiaba el Chavo del Ocho cuando estaba en sus momentos tristes. Ahora, Osiris, la palabra chavo tiene varias acepciones. Primero viene de la palabra chaval o niño en España, de ahí viene chavo, pero en algunos pueblos latinoamericanos se conoce como al chavo, al endiablado, al endemoniado. Digo, una de las versiones que también está escrita. ¿Por qué Chavo y por qué del Ocho? Aquí el Chavo era, porque como tú lo dices, es un chico, es un chavo, un joven, un niño, un infante, por eso es que tiene el nombre del Chavo. El Ocho es precisamente por este pues departamento o este piso, no sé cómo le digan ustedes, que pertenecía al número 8, y porque el canal donde se transmitía era el 8. Entonces, al principio siempre fue el Chavo, pero se institucionalizó el programa por ser en el canal 8, que en ese entonces era un canal de aquí de televisión mexicana, y que después ya forma parte para identificar o distintivo de lo que era el Chavo. La serie El Chavo del Ocho. Estamos hablando del Chavo, pero Roberto Gómez Bolaños creó muchos personajes, interpretó muchos personajes. ¿El Chavo fue el más querido por él? Por algunas declaraciones que él dio, creo que fue el Chapulín Colorado, este héroe que no tenía nada que ver con los superhéroes que estábamos acostumbrados a ver, como lo era Superman o como era Batman y Robin, que él insinuaba que había algo más que una relación amistosa entre Batman y Robin, y que el Chapulín fue un héroe muy humano, un héroe que tenía miedos, un héroe que
era como una persona normal y que en el fondo resolvía sus problemas, que era un personaje que le gustaban mucho las mujeres y que se identificaba mucho con él. Yo creo que esos dos personajes fueron como los más célebres para don Roberto y finalmente, bueno, al que le dio más vida fue al Chavo del Ocho, ¿no? Estamos viendo justamente imágenes de Florinda Mesa interpretando a doña Florinda con ahora don Ramón y hace un ratito el profesor Girafales. Girafales, quien también falleció en no buena posición económica, en un humilde departamento, habló en su momento, en los últimos años, sobre esta particular mujer tan férrea, compañera de Roberto Gómez Bolaños, como tan polémica entre sus compañeros. Decían que verdaderamente era intratable poder hablar con ella, era una mujer que permanentemente buscaba oposición a toda idea que querían armar entre ellos, ¿no? Como parte del teatro de actores, que era como se desenvolvía el Chavo del Ocho, y que cuando querían hablar con Roberto buscaban maneras de que ella no estuviera cerca, porque si no siempre se oponía a todo lo que proponían. Finalmente coincidía con todos los demás personajes, a excepción de don Edgar Vivar, que fue el que menos se quiso involucrar en ese tipo de cosas. Pero sí, sin duda, doña Florinda, incluso hasta la actualidad, cuando ellos viajaban a México y algún reportero nos tocaba ir a recibirlo, ir a entrevistarlo, era muy difícil acercarse a él por la actitud que tenía doña Florinda. Y finalmente, pues sí, Rubén Aguirre muere en muy malas condiciones, víctima de problemas de los pulmones, del corazón, era una persona diabética, tienen después un accidente que eso lo tiró de ánimo, puesto que a su esposa le tienen que amputar una pierna por este terrible accidente en donde chocan contra un autobús, y después, bueno, vienen los problemas estos que les estoy comentando. Él en algún momento solicitó apoyo económico a la Asociación Nacional de Actores de aquí de México, para pagar la cuenta del hospital. Sin embargo, sí estuvo luchando. Él decía que no tenía esos problemas económicos, escondía un poco ese tema de dinero. Él decía que estaba bien económicamente, que no le hacía falta. Sin embargo, se supo que sí había, no vivían en abundancia por lo mismo, ¿no? Difícil. Pero bueno, sí. Y bueno, finalmente, pues la enfermedad es algo que no tiene precio y que gastas muchísimo dinero cuando tienes padecimientos ya de este tipo. Recién veíamos imágenes y no hablamos todavía del señor Barriga, de Edgar Vivar. ¿Cómo termina el vínculo de Roberto Gómez Bolaños con Edgar Vivar? Muy bueno, muy bueno. Hay muy buena relación con ellos. Incluso él fue de los pocos que asistió a los homenajes multitudinarios que se le hicieron en vida a don Roberto Gómez Bolaños. Incluso él estuvo en algún momento junto a él durante el homenaje en el Auditorio Nacional, en donde estuvieron grandes figuras del espectáculo mexicano e internacional, dándole un homenaje. Incluso días después, en ese momento, se empezó a sentir mal ya don Roberto y empezó a hacerse notorio su estado de salud ya delicado. Don Edgar Vivar, a pesar de que por la obesidad se vio en la necesidad de recurrir al hospital en repetidas ocasiones por problemas igual de respiración, logra después hacerse una cirugía de bypass para reducir peso, cosa que le funcionó a la maravilla porque ya dependía de un tanque de oxígeno. Incluso con el tiempo se le estaban complicando muchos problemas, se somete a esta cirugía, baja muchísimos kilos, y bueno, él sigue desempeñándose a lo largo de los años en películas, ya no solamente en México, se fue también a grabar una película con Guillermo del Toro. Lo vimos en fotos con María Antonieta de las Nieves, ya mucho más flaco realmente a Edgar Vivar. Ahora, recién hablaba de los homenajes que se le hicieron a Roberto Gómez Bolaños, y si no me equivoco, en alguno de esos homenajes estuvo presente Carlos Villagrán y hubo un abrazo entre ellos. Ese fue el último abrazo y la última vez que los vimos juntos, después de muchísimo tiempo, después de estos problemas legales que se traían por el registro de los derechos, y lograron, si no volver a formalizar su amistad, sí haber una reconciliación y haber un encuentro que para todos fue muy aplaudido, porque queríamos ver a don Roberto y a don Carlos juntos, claro, en esos momentos tan importantes. Bien. Pero fue una batalla difícil
Osiris, vuelvo un segundo, no me quiero escapar de Edgar Vivar, persona que conocí, porque él vino a la Argentina ya mucho después de haberse hecho el tratamiento del bypass gástrico con el que bajó al menos 50 kilos de peso, igual era un hombre robusto, y estaba con un proyecto de una tira policial. Él traía el demo y terminó de hacer algunos capítulos en nuestro país, recuerdo hasta, digo, es una opción válida en toda producción. Él pedía los canjes para poder alojarse en un humilde apart de la zona de Palermo, allí muy cerca de la calle Cervinio, y también los vales como para poder ir a cenar o a almorzar mientras que esté en su estadía en la Argentina. Digo esto no como crítica, porque es parte de cualquier producción televisiva, sino para mostrar un contraste, ¿no?, entre una época de gloria con, estamos hablando de centenares de millones de dólares de ganancia, y el contraste de sus actores, intérpretes, que mueren o en la desgracia, o en la tragedia, o en la pobreza. De ahí sale en uno de los libros la palabra La maldición del Chavo, el más tierno, pero que a la vez hubo un destrato que se fue dando por el destino con quien lo hicieron tan exitoso. Sí, definitivamente. Yo creo que don Edgar, a quien también tengo la fortuna de conocer y de haber entrevistado en algunos momentos, es una de las personas como más humildes y más dispuestas a trabajar con lo que tenga presente. Obviamente él sabe seleccionar muy bien qué tipo de personajes va a realizar. ¿Qué hace ahora, tipo de películas Osiris? ¿Qué está haciendo? Ahora nada, por el momento no se le conoce nada, pero ha hecho teatro. Incluso, lamentablemente, por este problema pulmonar que tenía, en algún momento le ofrecieron El violinista en el tejado, una apuesta musical aquí en México, de las más grandes que se ponían en esos momentos, y la tuvo que rechazar. Sin embargo, se está dedicando mucho a hacer cine, sí ha hecho películas esporádicamente, incluso estuvo también con Penélope Cruz y con Salma Hayek en Bandidas. Él sí ha tenido como la oportunidad de desplazarse en otros ámbitos del cine. Actualmente no ha hecho gran cosa, por ahí sabíamos que también iba a hacer una serie, iba a participar en una serie en Colombia para una televisora de por allá, pero la escasez en este tipo de personajes de trabajo es cada vez más latente, casi no hay personajes para ellos. Se quejaba la misma María Antonieta de las Nieves, la misma Florinda Mesa, quien hace apenas un par de años realizó su última película, después también de 20 años que no hacía cine. Han quedado como este tipo de personajes relegados para ellos. No hay tanta oportunidad ya para los íconos que fueron en su momento durante 20 años, que no dejábamos de verlos en la pantalla en su momento, y que a lo mejor de alguna manera, por el hecho de estar encasillados en cada uno de sus personajes, no les abrieron como ese panorama de decirles si me puedes demostrar tal vez otro tipo de personajes, ¿no? Estuvieron muy encasillados a lo mejor en su momento, y probablemente el tiempo pasa, el tiempo también castiga. Es muy difícil salir de ahí. El tiempo castiga. Ahora, en estos años de grandeza, de recorrer, de las giras, ¿cómo era el vínculo de los actores con el público infantil, con los chicos? Porque sabemos, y recién mencionabas, que no estaba escrito especialmente para los niños El Chavo, sin embargo tiene un público infantil enorme a lo largo del mundo, y también conocemos algunos ídolos infantiles que después en el trato diario al final no los quieren tanto a los chicos. ¿Cómo eran estos actores con ese vínculo? Ellos no tenían un cariño, un afecto especial para cierto público, lugar donde lo recibían, lugar donde saludaban. María Antonieta la vemos todavía y todavía la están identificando, pero realmente ella sí sigue haciendo la Chilindrina en su circo, la siguen viendo, y la gente se encariña, todo tipo de gentes, incluso ya hay muchos niños que todavía la ven y no hay necesidad de explicarle que ella es la Chilindrina. La ven y siguen acercándose a ellos. Finalmente, pues el público infantil siempre que los vemos, pues ha sido como el gusto de ver este tipo de personajes que nos hicieron reír fascinantemente sin necesidad de llegar a la Seguro. vulgaridad. Vuelvo, Osiris, y agradeciéndote como siempre, primero tu detalle, tu conocimiento sobre una historia que nos atraviesa a todos en la ternura de la infancia y ahora en la curiosidad de la adultez,
Vuelvo a Florinda Mesa, una mujer que se la vio cuando vino aquí estupenda, era una actriz además genérica, podía encarnar cualquier papel, contó que había tenido una historia de canto, había hecho muchos cursos para poder cantar y que luego la vida la fue empujando a la actuación y ahí llega su rol consagratorio como Doña Florinda. Hoy por hoy, rehizo su vida, ¿quiénes la rodean? ¿Amigas, familiares directos? ¿Tuvo hijos con el Chavo? No, no tuvieron hijos. No tuvieron hijos. Parece que la relación al principio fue distante con los hijos de don Roberto, hasta que, bueno, obviamente llegan a la madurez y logran tener una muy buena comunicación. Doña Florinda vive sola, vive acompañada de sus perros, incluso hace un mes aproximadamente, o un poco más de un mes y medio, pierde a uno de sus perritos, de sus mascotas que siempre la acompañan. Queríamos intentar hablar con ella y finalmente pues nos comunicaron que la señora estaba un poco deprimida por la pérdida de este cachorro y curiosamente hace también unos meses que fallece Gabriel, el esposo de María Antonieta de las Nieves. Nos sorprende el hecho de este mensaje de apoyo, de solidaridad ante la muerte del esposo de doña María Antonieta de las Nieves. Pues esa solidaridad por esos momentos tristes por los que ella misma también había pasado. No ha sido fácil, sí. No ha sido fácil vivir a estas alturas sin estos hombres que las acompañaron a lo largo de sus vidas, que hicieron historia junto con ellas. Vamos a ver ahora, si te parece, Osiris, aguardanos un minutito nada más. Tenemos imágenes de una Chilindrina, que es la otra mujer del Chavo. Muchos han hablado de que tal vez María Antonieta de las Nieves tenía en su deseo ser la elegida por don Roberto Gómez Bolaños, y de ahí también su enojo y su despecho con Florinda Mesa, que fue la mujer elegida por él como su mujer, y hace muy poquito reapareció Tati con su personaje emblemático, ¿no? Sí, vimos su queridísima Chilindrina en las redes sociales y ella contando cómo está viviendo esta pandemia también. Claro. Dio una nota, a verla un poquito. En un ratito, porque quiero también recordar algo, Tati, que tiene que ver con que la Chilindrina, como el profesor Girafales, ellos dos, creo que Kiko también, los tres, son los que salieron luego con el circo del profesor Girafales, el circo de la Chilindrina, o sea, tomaron la marca. Hasta hace poquito estuvo con el circo, pese a la cantidad de juicios que tuvo con Roberto Gómez Bolaños, ¿no? Correcto, es cierto. Mira, sí tienes mucha razón en lo que dices, de que se decía de que había más que cariño hacia Roberto Gómez Bolaños en sus inicios, pero finalmente ella lo aclaró en su momento diciendo que había un cariño muy especial entre ellos, había una fraternidad completa de amistad. Incluso María Antonieta de las Nieves conoció a la esposa de Roberto Gómez Bolaños y fueron muy amigas. Dijo incluso que la veía como su madre, cosa curiosa de ese cariño que tenía. Y bueno, finalmente no estuvo de acuerdo en esta relación que tuvo con Florinda Mesa, que pues Florinda sin duda a lo largo de todo esto que estamos conociendo, pues fue quien se encargó de dividir el grupo, de dividir las relaciones amistosas entre ellas. Y sí, finalmente tiempo después tienen un proceso legal por los derechos de este personaje, y pasó que curiosamente cuando decide Roberto Gómez Bolaños de terminar esta serie, separarse y decirle a Chilindrina o María Antonieta qué va a pasar con nosotros, le dijo, bueno, pues nosotros ya terminamos nuestro ciclo, y ella le pide permiso para hacer un programa. Pausa ahí, Osiris, pausa ahí, ya nos contás qué termina respondiéndole Roberto Gómez Bolaños, pero antes tenemos las imágenes que prometimos de la Chilindrina, la queridísima Chilindrina, ahora en pandemia y con sus perros. Mis Chilindri amigos, quiero decirles que con esto del coronavirus, pues mucha gente le ha dado por abandonar a sus mascotas, a sus animalitos. No lo hagan. Ellos no te pegan el coronavirus, ellos no les puede dar el coronavirus. Y ya que no puedes abrazar o besar a tus amigos, a tu papá o a tu mamá, miren cómo si pueden a los perritos, a los gatitos, a todos los animalitos. Por favor, los animalitos son parte de nuestra familia y también son hijos de Dios.
no los abandones. Maravillosa María Antonieta, porque tanto en México como también aquí, por eso somos tan cautelosos al dar información sobre biología o ciencia, tenemos especialistas, se difundió que tal vez los gatos o tal vez los perros podían, contagiar coronavirus y muchos no tuvieron mejor idea que tirarlos a las calles. Pero Siris, volvemos con vos para preguntarte, reunión María Antonieta, la que vemos, Roberto Gómez Bolaños, se corta el vínculo, ¿y qué le dijo Roberto? ¿Qué va a pasar con la Chilindrina? Le dice que siga ella con el proyecto que tenía, que incluso le daba a él la oportunidad de trabajar con su equipo. Hacen un programa piloto, un programa de prueba para ver si podría entrar al aire. Y después pasa mucho tiempo hasta que la Chilindrina se da cuenta que ese proyecto no había sido, ya había sido como del gusto de un comité. Sin embargo, no se hacía porque Roberto Gómez Bolaños no quería que se hiciera, porque él quería, según María Antonieta, pues acabar con la imagen de la Chilindrina, porque incluso le había ofrecido que hiciera otros personajes y la Chilindrina no estuvo de acuerdo. Y en ese lapso, cuando empieza a haber ya varios descontentos y varias cosas que no coincidían con su relación de amistad, María Antonieta decide ir a ver si podía registrar cómo estaba el registro de los derechos del nombre y el personaje de la Chilindrina. Y es cuando se va a derechos de autor a revisar y a ver cómo estaba su personaje y se entera que tenían 15 años que nadie se había acercado a volver a registrar el nombre. Entonces ella lo que hizo fue aprovechar la oportunidad de registrarlo a su nombre, porque incluso le dijeron, todos los personajes no tienen ahorita el dueño del registro, entonces... Osiris, el tema es que los primeros 5 años que vos detallás claramente, cuando empieza este proceso de duelo y de separación, la Chilindrina, enojadísima, hace 3 juicios contra don Roberto Gómez Bolaños. La justicia, obviamente, entendiendo que es una situación tan particular de derechos de autor, no le da lugar. O sea, la Chilindrina peleaba por ser la Chilindrina, por su identidad, y la justicia mexicana no se sabe si por ser justa o por ser un poco cholula con don Roberto, le daba de baja su pedido de justicia. Sí, en efecto. Y entonces es cuando ella ya decide registrar el personaje, y cuando se enteran que estaba a su nombre el registro, pues ahí fue que la tacharon de traición. Finalmente, don Roberto, cuando escribe El Chavo del Ocho y escribe los personajes, él simplemente les da nombre a cada uno de los personajes, cosa que es lo que comenta don Carlos Villagrán y María Antonieta de las Nieves. Ellos fueron quienes le pusieron como el ingrediente esencial. Hubo una construcción de cada uno, eligieron el vestuario, la forma de hablar, cada uno tuvo mucho que ver en la creación de estos niñitos. Claro. El berrinche, el chusma, las frases, el modo de poner el suéter en el caso de la Chilindrina, en el caso de las pecas, los lentes, bueno, todo eso, pues sí, finalmente ellos le dan esa vida y esa creación, y pues de ahí se agarran de que también a ellos les pertenece, ¿no? Y ese es el disgusto que tienen con ella, y eso fue como uno de los motivos para seguirle, como decimos acá, poniéndole el pie o bloqueándola de alguna manera para que siga con este personaje, y decide ella también pues buscar oportunidades en otras partes, y es así como se va pues a otras televisoras, se va a otros países, también a otras televisoras. Les surge la idea de poner el circo como un extraordinario recurso para ellos, porque pues finalmente los circos son los que también los han sacado adelante y los han mantenido con vigencia también en el gusto del público. Hablamos recién, Osiris, discúlpame, hablamos recién medio al pasar, y me gustaría que nos detengamos en este tema de los 7 pecados capitales y los personajes, que cada uno tenía asignado uno de los pecados y estaba identificado con eso. Fíjate que su análisis me llamó muchísimo la atención, porque yo no lo había visto desde ese punto de vista, pero ahora escuchándolos y detonándolos en cada uno de ellos, tienen mucho significado, mucho alineamiento con esas cosas, pero no lo había visto por ese lado. No es algo que haya sido pensado así. Mira, las lecturas, Osiris, como bien decía Tati, son infinitas. Hoy por hoy hasta hay personas especialistas en series de televisión
que comparan la serie Dark, que es éxito en las plataformas digitales, con ideas que generó en la década del 60 el Chavo del Ocho. Por eso te digo, me parece que el Chavo fue en su momento el éxito, la gloria, ¿sí?, de la televisión mexicana, por otro lado inspiración para tantos, leyenda, y también toda esta otra historia que estamos desagregando ahora, que es la historia humana, que son las cosas más íntimas de la grabación, como por ejemplo, se habló mucho de rituales que hacían dos productores antes de la grabación del Chavo en el humilde estudio del Chavo, porque era un estudio muy chiquitito. ¿Había rituales que se hacían dentro de esa escenografía? No, es algo que no te lo podría yo corroborar, es algo que no, la verdad lo desconozco, no tengo idea. Pero mira, en el medio se manejan tantas cosas de ese tipo que para la vibra positiva. No, está bien que nos vayas corriendo de plano lo que no está confirmado. Está bien saber qué está confirmado y qué es un mito que se fue construyendo al lado de un fenómeno como este. Y en esta línea aprovecho para preguntarte, recién mi compañero mencionaba un prendedor, ¿no? Un prendedor del señor Carlos Villagrán. Carlos Villagrán también es otra historia aparte y creo que tan nutritiva como la de Roberto Gómez Bolaños. Portó toda la vida y aún hoy un prendedor con iniciales, con letras, que serían las iniciales de todos sus compañeros, ¿sí?, del Chavo del Ocho, y que marcaba el orden en que cada uno iba a dejar esta existencia. Un hombre esotérico también, se lo considera así, y ese prendedor se lo ve en todas las fotos donde aparece Carlos Villagrán con un símbolo bastante dentro de los herméticos, de los masones herméticos. Él siempre tiene un medallón dorado con letras, y la última del listado, la última que iba a desencarnar o dejar la tierra o morir, era Florinda Mesa. ¡Wow! Está muy interesante lo que me dices. La verdad me llama mucho la atención. Tendré que buscarlo para entrevistarle a ver si quiere dar esa declaración. No, tampoco lo conocía. Es un dato bastante interesante que espero don Carlos nos está viendo, porque le encanta estar monitoreando todos los programas desde habla hispana y sobre todo cuando se tratan de ellos. A ver si nos puede dar la entrevista y sí, sería un gustazo. Quiero que nos lo averigüe eso, Siris, dale. Tenga ese detalle, porque es muy interesante, y si coincide ese medallón con eso, pues vamos a detonar una bomba. Un escándalo sería. Ahora, ¿cómo ha sido a lo largo de los años con un fenómeno como el Chavo el vínculo con la política? Nulo. Jamás podemos ver al Chavo con alguna inclinación hacia la izquierda, hacia la derecha, o hacia algún partido político. Se sabía que había relaciones con políticos por lo mismo de la fama que tenían, o de lo funcionales que les podían hacer de pronto para ciertas campañas políticas, pero jamás expresó sus tintes políticos a nivel público. Ahora, es clara que, la situación de los medios televisivos son sensibles a los tiempos políticos. Está muy bien la pregunta que te hizo Tati, porque en algún momento se especuló de que había una veña, un guiño de un partido que gobernó muchísimos años, por no decir décadas, México, que es el PRI, al que le llamaron en algún momento el Partido de las Luces, por un enorme negociado con la red de iluminación pública, principalmente de Ciudad de México. En ningún momento hubo una cercanía, ni una animación de fiestas o un spot publicitario de campaña. Que yo recuerde, no, hasta la fecha no, en los últimos momentos no. De pronto, en su momento había una línea muy marcada en la empresa Televisa, finalmente con una inclinación hacia el Partido Revolucionario Institucional, hacia el PRI, un partido político que gobernó durante décadas nuestro país, y que el apoyo era incondicional hacia ese partido. Después, cuando empieza a gobernar la derecha aquí en México, empieza también a ser por una influencia de ciertas personalidades del medio artístico que se saltaron las órdenes de esta empresa, porque hay que recordar que Televisa era un monopolio y que ellos decidían qué se comentaba a nivel público. Incluso, no sé si ustedes conozcan a Kate del Castillo, sí, que fue llamada la atención, la reina del sur, por su inclinación hacia el Partido Acción Nacional, que en ese entonces era Vicente Fox. Y en el caso de esas generaciones,
Pues a donde tenían que ser solicitados asistían, pero no hacían tanta presencia política con esa finalidad. Bien, bien, vamos a alejarnos de eso entonces, si te parece, y volvemos a don Carlos Villagrán. Nos contaste todo lo que le tenemos que preguntar y sería verdaderamente un honor poder tener contacto en primera persona con él. Te pregunto, ¿qué se sabe de él? Más allá de su distancia con Roberto Gómez Bolaños, de la relación que tuvo con Florinda Mesa, luego de eso, rehizo su vida. ¿Qué otros emprendimientos avaló o él estuvo allí? ¿Qué otras cosas se supieron de él? Él sigue trabajando haciendo su presencia con el personaje Kiko. Él está viviendo en una zona como a unas 2 o 3 horas de aquí de la Ciudad de México. Es una persona que sí mantiene mucho también su vida privada al margen. Le gusta mucho hablar de sus compañeros de trabajo, pero de su intimidad, de su vida privada es muy reservado. De hecho, cada vez que nos hemos acercado a él, siempre llega solo, no llega en compañía de algún familiar o que nosotros sepamos. Es lo más que tenemos pero que sigue trabajando en su circo, detenido ahorita como muchos están detenidos por no tener por ese problema de pandemia, y que no trabaja mucho en México, en la Ciudad de México. Él hace mucho más circo fuera, en provincia o en otros países de habla hispana. Osiris, vuelvo al elenco completo del Chavo y me queda claro que la persona menos querida o más cuestionada ha sido Florinda Mesa. ¿Quién era el más querido del grupo de actores? ¿Entre ellos mismos? Sí. Creo que Edgar Vivar. Edgar Vivar ha sido como el intermediario entre los dos grupos, entre los grupos a favor o en contra de Florinda Mesa. Ha sido como el más conciliador y el que ha estado presente en el caso de Florinda Mesa cuando muere don Roberto Gómez Bolaños, en el caso de María Antonieta de las Nieves cuando muere su esposo Gabriel. Incluso fue el único que estuvo acompañándola en el momento de la muerte de Gabriel, que era el locutor de esta serie de Chavo del Ocho. Después, con el tiempo, pues su amistad continúa fortaleciéndose. Incluso María Antonieta le da un beso en la boca en una de sus reuniones, y provoca escándalo porque decían que ya había una relación amorosa entre ellos. Sin embargo, no, salieron a declarar después que fue un beso de piquito, y de esa amistad que lleva tantos años uniéndolos hasta el momento. Y creo que, como lo mencionaban, la humildad de don Edgar Vivar, al ser no solamente un personaje, es una personalidad que de verdad que es un grande don Edgar, porque es una persona humilde, es una persona sincera, franca, culta, trabajadora, y ha sido, pues, de lo que podemos ver, amigos, porque ha estado tanto en las buenas y en las malas con doña Florinda como con el resto del mundo. Clarísimo. Osiris, quiero hablar del legado de Roberto Gómez Bolaños, porque un personaje tan fuerte para México, ni que hablar para Latinoamérica, pero para México más, deja un vacío enorme cuando fallece, cuando deja físicamente la tierra y también cuando dejó en su momento de grabar. En los últimos años ha aparecido algunos personajes, quiero que me orientes un poco en México. Yo recuerdo La Güereja, que es una señora también de muchos años que interpreta a una niña. ¿Fue un poco el reemplazo de Roberto Gómez Bolaños o no tiene nada que ver un estilo con el otro? No tiene nada que ver. María Elena Saldaña sí es un personaje también que tuvo en su momento fuerza, pero no trascendió a otras partes del mundo como lo fue la serie. Es una niña, como en el caso de Chabelo, por ejemplo, que Chabelo ese sí es un ícono también de los más importantes, que a sus más de 80 años sigue personificando a Chabela, aunque desgraciadamente tampoco ya no tiene un espacio donde se presente. Sin embargo, María Elena Saldaña sí lo hace. Perdóname, Osiris, vamos a explicarle al público argentino, que no tuvo la posibilidad. Chabelo es un enorme conductor de los domingos, creo, si mal no recuerdo, que hacía un mega show de horas y horas, vestido de niño como el Chavo, ¿sí? Con una voz bastante forzada que le ha traído hasta problemas en las cuerdas vocales. Correcto, fue una institución. Los domingos muchas generaciones también amanecíamos con él, diciéndolo de la buena manera, ¿verdad?
con programas de concursos, dando dotaciones de dulces, dando muchos premios, la catafixia, pero también hizo muchas películas para niños, para toda la familia. Es un personaje que empezó en blanco y negro para algún tipo, para un público mayor, ¿no? Público adulto, y después se concretó en el público infantil y familiar, y que siempre conservó ese tono de voz que tú bien lo dices y bien lo caracteriza, y que lo ha dominado por toda su vida. Incluso tú lo puedes llegar a entrevistar como Chabelo y como don Javier López Chabelo, entonces te cambia los dos tonos, ahí lo estamos viendo. Pero una persona dura en cuanto a su personalidad en reacia, pero que también nos trajo muchas alegrías a todos los chavitos, como decimos acá en Ahí lo estamos viendo en pantalla para ver la similitud, Sí. Osiris, más que nada porque hay mucho público argentino que no amaneció tantos y tantos años con juegos, con sorteos, y con un señor grande que lo estamos viendo ahí, hoy por hoy creo que millonario, don Chabelo, es como un don Francisco en su momento, que de Chile viaja a Miami y se hizo aún más millonario todavía. Chabelo lo mismo en México, ¿no? Hoy por hoy es un señor rico. Correcto. Osiris, Correcto, Perdón, termina, no, discúlpame. Sí, ustedes mismos lo dicen, hay muy pocos personajes que están haciendo niños y que ya son adultos que rebasan, no sé, los 70 años de edad, como en el caso de la Chilindrina, en el caso de la Güereja, que es Marilena Saldaña, en el caso de don Javier López Chabelo. Son muy pocos esos personajes los que quedan, que incluso algunos, pues muchas generaciones nuevas ya no los conocen, ¿no? Los millennials dicen, pues no tengo idea de quiénes son estos señores, pero que todavía nosotros, habemos generaciones que los seguimos consolidando como nuestros, como esa parte que nos entretuvo durante muchos años. ¿Tuviste oportunidad de visitar la vecindad? No, ya no me tocó. Soy como una generación menos de antaño, pero sí tuve la oportunidad, ya tenemos la oportunidad de muy pronto ver la vecindad del Chavo como una de las franquicias de comida rápida que próximamente, que esperemos, pasando todo esto, vuelvan a seguir en pie. Están haciendo, su hijo Roberto Gómez Fernández está haciendo una especie como de estas importantes franquicias norteamericanas de hamburguesas. Lo están haciendo con el Chavo del Ocho, entonces va a ser Y van a recrear como una especie de situación de museo. Es la vecindad, vas a ir a comer a la vecindad del Chavo del Ocho, con el menú del Chavo del Ocho, probablemente la torta de jamón. La torta de jamón, pero hablando del menú del Chavo del Ocho, que hablaba tanto de las tortitas de jamón, muy poco lo vimos comer al Chavo en el programa, creo que 2 veces nada más. Correcto. ¿Y qué tal cuando veías comerlo? ¿Cómo? No se te hacía agua a la boca ¿qué tal se hacía verlo comer? No se te hacía agua a la boca la torta de jamón. Pero sí, que es un pan con jamón nada más. Es un sándwich de jamón finalmente, pero ¿por qué lo vimos tan poco comer al Chavo? Es algo que nos llama mucho la atención, porque si algo hizo también notoria el Chavo del Ocho fue la torta de jamón, aparte del barril. ¿Cuáles han sido las frases que quedaron a partir del Chavo con los distintos personajes? Pienso en el cállate, cállate, cállate que me desesperas. Se me chispoteó. Claro. Fue sin querer queriendo. Ay, fue sin querer queriendo. Eso. Osiris. Híjoles, sí hay. Sí hay un montón de frases. Qué curiosidad, ¿no? Porque dicen que el pasado es pasado cuando se olvida en el presente, sino es una reminiscencia. El pasado vuelve todo el tiempo al hoy y nos dialoga. Hace un día nada más hubo un estudio de un diario muy importante de México que buscó en Google Maps dónde queda la comunidad del Chavo, la vecindad del Chavo, y dice que se encuentra, según este buscador, en Avenida Chapultepec 28 Doctores, en Ciudad de México. Incluso entre algunos conocidos cuentan que parte de la escenografía original está guardada en los almacenes de Televisa todavía. ¿Se destruyó todo? ¿Sí? ¿O algo de esa vecindad queda? Los almacenes de Televisa son inmensos, y seguramente todavía hay cosas incluso que se pueden utilizar o las están reutilizando para este proyecto Gómez Fernández,
Incluso él sigue trabajando para la empresa Televisa. Y bien lo dices, ese era uno de los estudios de Televisa y en Avenida Chapultepec, de los más grandes, los primeros, ¿no? De donde surge la televisión mexicana. Es histórica esa institución, que incluso sufrió muchos daños en el terremoto de 1985, y que incluso, bueno, se dejan de grabar ahí muchos programas y se pasan a San Ángel. Pero sí, esa fue la cuna de esta serie que tanto trascendió. Aprovecho a mandar un gran abrazo a toda la población de Oaxaca, que todavía se está recuperando, una zona tan bella y tan lastimada por la naturaleza, y creo que este abrazo es compartido con Osiris. Te pregunto, Osiris, ¿por qué nunca ningún estudio de Hollywood, o desmentime si sí ocurrió esto, le compró los derechos a un exitazo como La Vecindad del Chavo? ¿Intentaron, se lo compraron? No lo sé. No lo sé, yo creo que era como muy arraigado del público hispano, del público mexicano. Curiosamente, don Roberto no brincó hacia ese mercado como lo hizo en su momento otro de los grandes de México, que fue Cantinflas. Él sí se fue a Estados Unidos, él sí tuvo acercamientos para hacer películas allá, y él sí trascendió también su legado. Pero en el caso de don Roberto Gómez Fernández, es algo bastante interesante que habría que descubrir. ¿Por qué no cruzar la barrera? Hay dos versiones al respecto, Osiris. Una versión que dice que hubo una propuesta millonaria de más de $100 millones y que él se negó porque dijo: nunca un producto mexicano va a ser levantado por una empresa que no sea mexicana. A ver, nos tenemos que meter en otra área, no lo voy a hacer muy largo, bien breve. México es un país orgullosamente digno y con una identidad muy plasmada desde la doctrina Carranza, que dice que toda riqueza que está en su suelo forma parte del pueblo mexicano. Eso muestra con orgullo, y hasta cuando las gaseosas americanas se meten en México, los carteles se adecúan justamente a la estética azteca. No pueden meterse, invadir estéticamente con la estética occidental o norteamericanista. Por lo tanto, ahí puedo entender un poco el pensamiento de este gran mexicano como don Roberto, que dijo: este producto fue, es y será mexicano. Tati. Luis, te amo, quiero que lo sepas. Quiero seguir en la línea de lo que estábamos hablando. Osiris, recién hablaste del hijo de Roberto Gómez Bolaños. Tiene 2 hijos, o tuvo 2 hijos él, ¿no? ¿Qué podemos saber de los hijos? Roberto Gómez Fernández es un exitoso productor mexicano de telenovelas. Ha hecho telenovelas de varios tipos. Él sigue llevando el legado de Roberto Gómez Bolaños con el Chespirito animado, y algunas otras series, incluso él. Están llevando muy bien la fundación de Chespirito. Están emprendiendo este nuevo concepto de franquicias de comida rápida del Chavo del Ocho. Es una familia unida, a pesar de todo, es una familia unida, no como otros casos que conocemos, que cuando se muere no han habido peleas por la sucesión. Sí, exactamente. Trabajan en conjunto en ese tipo de cosas. Y son exitosos por esa parte los hijos de don Roberto. Osiris, te agradecemos especialmente todo este tiempo, tu conocimiento. ¿Cómo sabe Osiris? Sabe de todo. ¿Cómo sabes de todo? Osiris, un genio. No, me quedé creo que incompleto con todo lo que usted... No, sabés muchísimo y te encarga... Perdón, esto no es fin de nota, ¿eh? Esto no es fin de nota, es el pedido para reencontrarnos con más detalles y tal vez, ¿por qué no? Algún video que puedas hacer con don Carlos Villagrán. Mira que me quedó tarea muy interesante, no me voy a quedar con esos datos, los voy a buscar, porque de verdad que coinciden muchas cosas que me estás diciendo y que hay que aplicarlas. Vamos a seguir buscando detrás de esta leyenda este éxito, y como todo grupo humano, algunos más, otros menos, tienen bemoles. En este caso hay algunos capítulos que verdaderamente nos llamaron la atención, algunos muy para alegrarnos y otros para espantarnos, pero todo forma parte de la leyenda del Chavo. Gracias, Osiris. Un gusto, saludos desde México. Un genio, Osiris. Y un genio mi compañero, por favor, Luis Renner.
Sabe de todo. O sea, de lo que sea mi compañero sabe y yo lo amo por eso. Seguimos ahora en Quédate y seguimos con mucha información, ¿no es Nos así? vamos a Villa Crespo. ¿Te acordás que hace algunas semanas veíamos esta explosión en una perfumería en Villa Crespo, en la avenida Corrientes? Mira, acordate lo que pasaba. Perdieron la vida 2 bomberos en este incendio con explosiones en una perfumería que está abajo, es el local que da a la calle en un edificio. Mirá. Terrible. Terrible además las imágenes y la convulsión de los vecinos que verdaderamente no sabían qué hacer. Ahí es el momento donde rescatan un bombero que finalmente no puede salvar su vida. Hay 2 bomberos que murieron. La tristeza siempre es absoluta. Desde Iron Mountain para acá, entender por qué algunos sucesos se dan y por qué la muerte sobreviene sobre la vida de estos héroes, pero estos héroes pudieron salvar otras vidas también. Así es, y la gente, mucha de la que pudieron salvar, el tema es que a 40 días de la explosión no puede volver a su casa porque el edificio no se puede habitar. Está nuestra compañera Agustina Díaz ahí en la avenida Corrientes con un vecino de ese edificio. Claro, estamos viendo, chicas, chicos, el edificio, estamos viendo justamente el lugar que todavía no se está pudiendo habitar. Como bien decía Tati, a 40 días, son 15 pisos, 43 familias las que todavía no pueden volver a su casa. Estamos con Alberto Romano, uno de los vecinos que lo vivió en el lugar y en carne propia, primero C, primer piso, o sea, de los más afectados y contrafrente. Alberto, ¿cómo están 40 días después? A la espera de los arreglos y de poder volver a casa lo antes posible, aunque aparentemente da para un poquito más de tiempo. Hace poquito apuntalaron ya por primera vez o por segunda vez el edificio. No, están las obras de apuntalamiento, que es como ves ahí que está cerrado. Trabajan el equipo de ingenieros que nosotros contratamos. Hay que resaltar la celeridad del gobierno de la ciudad, la verdad que se prestó para autorizar las obras rápido, más allá de la orden de la Fiscalía. Y bueno, estamos en etapa de apuntalamiento y después vemos las refacciones. Alberto, ¿me está escuchando? Lo último que les cuento, y ya los dejo con Alberto. Sí, Alberto, te está escuchando, Tati. Lo último que les cuento es que todos los locales alrededor, como ven, la cuadra de Corrientes y Escalabrino Ortiz sobre Corrientes está vallada y preventivamente también debieron cerrarse todos los locales que se supone esta semana van a poder abrir. El primer local abierto es el 8º y es Pharmacity para un lado y la confitería para el otro, pero por el peligro de derrumbe es que está vallada toda la cuadra y los locales cerrados. Pero sí, Tati, te escucha Alberto, el vecino, uno de los vecinos de este consorcio. Alberto, 43 familias. Estás? Hola, buenas tardes, gracias por estar con nosotros. 43 familias, decía recién nuestra compañera. Me interesa saber en esta situación tan particular que estamos atravesando, ¿dónde están viviendo? Si todos pudieron ser alojados. Están todos dispersos, cada cual se ubicó donde pudo, muchos tuvimos que alquilar, otros en casas de familiares, digamos, el alojamiento es totalmente privado y corre por cuenta de cada uno de ellos. Entendamos, son familias completas, en muchos casos con chicos, con sus mascotas. ¿Los dejaron subir, agarrar las cuestiones básicas que necesitan o no pudieron subir más a los departamentos? Sí, los primeros días sí. Una vez que llegó el informe de los ingenieros, ahí recomendaron vallar, cerrar todo y apuntalar, cosa que accedió el gobierno de la ciudad y estamos en esos trabajos. A partir de ahí no pudimos ingresar más. Espero en lo próximo, una vez que termine el apuntalamiento, que se autorice. Alberto, ¿quién corre con todos estos gastos? Digo, tanto el estudio técnico, la reparación del edificio. ¿Se halló un culpable de esta situación? Porque si no, ustedes se ven envueltos en medio de casi una tragedia, sin casa y teniendo que pagar la posibilidad de volver. Mira, quien se está encargando de todo esto es nuestro letrado, el doctor Malimovka, que está al tanto de toda la causa en sí, porque estaba en instrucción. Deberían afrontar todo esto ya los seguros, que ya están en conversaciones. La primera etapa la tuvimos que pagar nosotros, que es el apuntalamiento. Sí. Realmente fue un esfuerzo... ¿Cuánto puso cada uno? Sobrehumano, te diría, para poder pagar. Mucha plata, te aseguro que 3 veces lo que pagamos de despensa regularmente.
Bien. Yo tuve oportunidad de hablar con varios de los vecinos cuando fue la explosión y había un enojo muy grande contra los dueños del local, contra la empresa de energía eléctrica y también contra los dueños del local por lo que había sido el corte ese día y que el local continuó funcionando. ¿En qué quedó esa situación? ¿Cómo está el vínculo del consorcio del edificio con la perfumería? Mira, ya hay un acercamiento, te digo, del letrado con las partes. Sería una imprudencia de mi parte abrir un juicio sobre esto, mucho más porque todo esto sigue, entiendo que está bajo secreto de sumario, se hicieron las pericias correspondientes a cargo de la Fiscalía, entonces todo esto es, ya hay contacto con ellos, sí, Bien. pero no te puedo, digamos, determinar responsabilidades si no lo hace la justicia. Ahora imaginemos el mejor final, Alberto, que sea que se determine quién es el responsable de esta situación, si la empresa de energía o el dueño del local ponga todo el dinero para reparar todas las casas, tabicar, reconstruir el edificio, ¿sí? Pero hay un lucro cesante que se está dando por estos días donde ustedes no tienen casa, tienen que pedir la buena voluntad de amigos y familiares y seguramente consternados porque muchas cosas de su vida están ahí adentro. Todo, te diría. O sea, ten en cuenta que esto se da en el contexto de la cuarentena por la pandemia. Esto empeora la situación de cada uno de nosotros. Si los seguros o las partes responsables no se hicieran cargo en lo próximo de todo esto, empeoraría muchísimo la situación de cada uno de nosotros. Clarísimo, Alberto, muchas gracias por estos minutos, esperamos que se resuelva rápidamente la situación. Está la vida de 43 vecinos queriendo resolverlo y de una buena vez. Un gran abrazo y gracias, Agustina. Gracias. Te cambio de tema, te llevo para otro lado. A ver. Una pareja hermosa, pareja en la vida real, pareja en el trabajo, Sí. Nos encanta verlos. ¿Tenemos fotos para presentarlos? A ver. Son dos disfrutadores, mirá qué chiquita. Una nena. Una nena, Carola, aunque está espléndida y Igual juvenil. sigue estando como una nena, ¿eh? Y voy. Olmi, Ahí está. Maravilloso. Una pareja de disfrutadores, digo yo, porque verdaderamente, ¿viste cuando dos personas se las ve plenas? Como que están felices en el aquí y en el ahora y no necesitan más que ser ellos. ¿Será así? A ¿Será ver. como los ves? Hola, Carola, hola, Boy, ¿cómo están? Hola chicos, ¿Cómo nos va? hola. ¿Qué ¿Cómo tal? va? Somos de todas las maneras posibles, chicos. ¿Cómo les va? Qué gusto verlos, pero somos de todas las formas posibles. La Bueno. luz y la oscuridad siempre. Le comento a los dos que son dos personas además absolutamente sensibles y muy cautelosas a la hora de reflejar cosas de su intimidad, que acaban de entrar en un tobogán donde nosotros tenemos información al respecto de ustedes. Sí. Bien. Estamos listos. Quiero arrancar. A mí me dicen que Boy cocina y que a todo le pone curry. ¿Puede ser? Bueno, no sé si a todo, al café con leche no, pero las especias me gustan mucho. Y me gustan mucho las especias y el curry es una de las especias favoritas, te diría, por lo cual aparece mucho en nuestra cocina. ¿Cocina verdad, bien, y por cierto- Carola? Sí. ¿No qué es? ¿Y yo también qué? No, Yo lo si como. si él cocina bien. Sí, cocina muy bien. Ay, qué lindo ver a mi hijo, a mi mamá en la foto. Cocina muy bien y mucho, es verdad, muchas especies, ahora mucho Uy, curry y mucho, pero ¿cómo No. es el otro amarillo que Cúrcuma, se llama? cúrcuma. Cúrcuma, que se usa un montón. Nos, Sí, nos ese están, es un tema. nos están conmoviendo con las fotos porque aparecen fotos de cosas muy potentes para nosotros. Acaba de aparecer una foto del hijo de Carola en España con amigos y con gente. Entonces hay cosas que nos conmueven mientras tanto. Yo sé que Carola tiene hoy por hoy como destino predilecto a Madrid porque hay un afecto más que especial, pero también juntos hicieron ustedes dos, cada uno con su hijo, juntos como una familia verdaderamente integrada, un viaje a Cuba muy especial. ¿Cómo fue eso? Es verdad. Hace muchos años queríamos ver Cuba con los chicos. Además Rafa pidió, uno de mi hijo había hecho una tesis en el colegio, eso no es Cuba, pero bueno, los chicos tendrían 17 años, menos de 18, 16, 17, Rafa terminó el colegio. Hicimos un viaje muy lindo porque además vivimos en casas de gente, hicimos un viaje a la Cuba profunda, lo más profunda que se podía, y fue muy lindo. Fue muy lindo, muy lindo. Igual fue muy raro porque fue precioso, pero nos tocó un frío, fue en el mes de diciembre, y había una ola Sí. frío. Entonces, bueno, fue un Cuba más helado que de costumbre, pero muy, muy lindo viaje, inolvidable viaje. Carola, me
Me dicen, estuvimos averiguando, Luis trabajó mucho, nos dicen que hay un grupo de amigas o algo que tiene que ver con la palabra Lola, ¿puede ser? Sí, bueno, grupo de toda la vida, las Lolas. Nos conocemos desde los 20 y pico de años y éramos 14 actrices que en un momento, hace muchos años, íbamos a hacer un espectáculo, ensayamos como más de un año y medio y nos dirigían en ese momento Andrea Tenuta, que ahora también vive en España, y bueno, están Cecilia Roth, Vanessa Miller, María Socas, Pata Echegoyen, Andrea Bonelli, Emilia Masser, Norma Geleri, Vero Lizar, Bambini, no sé, ¿Y por qué se llaman las Lolas? ¿Cómo llegaron a que se llamen las Lolas? Porque era una época en donde en los 80 estaba como muy de moda, pero como los culos, ¿viste? Me gusta. Eran polalés, sí. Y estábamos todos un poco hartas de que esta cosa tan emblemática de los culos femeninos y en los veranos. Y bueno, y nos llamamos las Lolas, contrarrestando un poco los culos. Pero no tenía nada. Está bien. Eran disruptivas y iban por más. Lo voy a meter ahora a Boy, ¿sí? En esta montaña rusa del tiempo. Pueden ver la pantalla, ¿no? ¿Están viendo la tele en este momento? Sacudidos viendo la pantalla. Listo. Boy, presta mucha atención porque te voy a llevar unos años atrás, un recuerdo y un festival. En ese momento, ¿usted midió las consecuencias de lo que iba a hacer? Sí. Por eso. Hay testigos que afirman que lo vieron volar. ¿Es eso cierto? ¿Que usted lo dice? Sí, yo lo vi volar. A mí no me lo contaron. Mire, yo estaba parada acá, conversando con una clienta, y vi todo. Fue impresionante. ¿Y qué fue lo que vio? Todo. Fue impresionante. Los testimonios recogidos en el lugar del hecho abundan en expresiones tales como impresionante, milagroso, veteado. Estamos viendo El Hombre de la Semana, un documental dirigido por Boy Olmi que algunos añitos atrás fue a Río y él solo repartió las publicidades para que en un festival donde él no era tan conocido fueran a verlo. Llenó una sala, el público aplaudió de pie y no solo ganó ese premio, sino también ganó el premio de Bahía. ¿Es así? Sí, claro. Ese es un video experimental que escribió un amigo muy talentoso y brillante que se llamaba Luis María Hermida y que se transformó en uno de los videos de exploración más premiados de la Argentina internacionalmente porque era un trabajo experimental que hicimos junto con Luchi Hermida y que empezó a ganar todos los festivales del mundo a los que fue. Fuimos a Alemania, fuimos a Suecia, fuimos a Río de Janeiro y nos movimos por el mundo y me confirmó a mí que mi camino como director tenía que hacerse a partir de ahí en adelante porque fue un experimento que hicimos para aprender y resultó tan gratificante que hasta el día de hoy sigue vigente. Está en YouTube, digo por si alguien lo quiere, es muy divertida. Bueno, aprovechamos para que la gente lo pueda ver. Entonces, otro dato que tenemos es que te encanta el mar, inclusive en invierno, que vos en julio te podés meter a nadar sin ningún problema. Es verdad. Bueno, no sé si ningún problema, pero yo creo Pero es verdad que es como un fanático que no le importa mucho nada, que a veces no condice con el momento térmicamente, te quiero decir, ¿no? Pero Dios mío, este hombre se va a meter hoy con la sudestada, se mete igual. Pero lo que pasa es que el mar lo vivo como una experiencia vital, no solo terapéutica, sino vital. Entonces a veces hay días muy fríos en donde tenemos la suerte a veces de estar en alguna casa que está cerquita del agua, y entonces por ahí me meto en el mar helado un día de temporal con olas enormes y vuelvo rápido a una ducha calentita. Lo genial es que, perdón, ahora hay un tipo que explora muchísimo esa técnica como de meterse en el frío, que lo vimos en un programa. Hay un holandés que se llama Wim Hof o algo así. Bueno, que hay un tipo que ha hecho toda una cultura y una filosofía como del sanar a partir de darse golpes de agua helada. Yo digo, bueno, Boy lo experimenta sin haberlo conocido.
Bueno, hay técnicas al respecto y también dentro del yoga algunas. Recuerdo que mi viejo se daba baños de agua helada a la mañana, nunca entendí por qué, era muy chico yo. Debería tener algo que ver con esto. Carola, ¿cómo fue tu cumpleaños 15 de abril por Zoom? Digo, en el cuerpo, orgánicamente. ¿Cómo fue encontrarte con tus amigos y que cada uno hablara en un turno distinto? ¿Cómo fue? Y fue precioso porque además todavía era la primera etapa de la cuarentena donde no estábamos tan habituados a esta manera de comunicarnos, estábamos todos explorando, así que fue el primer cumpleaños para mí con Zoom y todo esto. Y la verdad que fue divino porque en estos momentos tan particulares uno, viste que conecta con la gente que ama de una manera muy profunda a la vez, a la distancia pero muy profunda, es muy curioso. Así que me encontré llena de afecto, de amor y valorando muchísimo el estar viva, simplemente estar sana y rodeada de tanta gente que quiero, rodeada, bueno, así. Acompañada, de la forma que se puede, reinventándose, y está buenísimo, como está buenísimo que estén pudiendo hacer su arte, que estén pudiendo hacer teatro. Me gusta y nos gusta acompañar a los artistas que le están encontrando una vuelta distinta a un momento muy difícil. Ustedes están haciendo en casamiento. Sí, empezamos mañana, te diría. No, empezamos a ensayar, falta un mes para estrenar. Bueno, pero vienen ensayando, vienen trabajando, es poner la cabeza en otra cosa y está buenísimo. Por supuesto, empezamos ya a laburar con el texto, pero ahora tenemos que terminar de estudiar un poco la letra porque yo creo que ya esta semana empezamos a ensayar. Este sábado debutaron los chicos, debutó Fernanda Metilli y Rada, que fueron la primer pareja. Va a estar un mes, esa pareja va a estar durante todos los sábados de un mes, y el mes que viene entramos nosotros. Y después ya entran Diego Gentile, Javier Marra, o sea, hay como todo el elenco que ahí está en pantalla. Los Garzón, la familia Garzón, con Gustavo Pardi y Berenice Gandulo con Masturini, con Esteban. En Casamiento es una propuesta muy ingeniosa de un teatro independiente que es el Teatro NUN, un teatro de los off, de los independientes de Buenos Aires, que se le ocurrió la genial idea de hacer varios espectáculos distintos que se combinaran, porque son muchas obras cortas que todas se conectan en torno a un casamiento, a un casamiento del cual venimos todos. Entonces, Carola es la madre de la novia y yo soy el tío, por lo cual vamos a ser de hermanos. Esta es parte de... Entonces somos dos hermanos que vienen del casamiento de la hija de Carola, por ejemplo. En el caso de la obra que se estrenó anoche, Rada es un colado que llegó a la fiesta llevado por una exnovia del novio. Y entonces todas las obritas, digamos, cortas van a converger en un punto en común, que es este casamiento del cual vienen. Pero cada obra es independiente, por lo cual la nuestra dentro de un mes va a haber una por mes, digamos. Gran propuesta. Sí, Carola, te escucho. No, como bien dijeron, me parece muy importante poder poner en este momento nuestra actividad en marcha, poder poner lo que nos gusta hacer. Yo tuve la suerte de hacer también un programa que se llama Terapia en Cuarentena, que sale por la plataforma Contar. Así que este es el segundo trabajo que encaro en este aislamiento, que es como que te llegue la lotería por la ventana, porque es totalmente inédito estar trabajando. Está buenísimo Terapia en Cuarentena también. Aprovecho para decir que lo vean porque está fantástico y todos aprendimos, los que nos analizamos, una nueva forma de hacer terapia, una nueva forma de hacer teatro. Y acompañar, principalmente, lo decimos siempre, no porque estén ustedes en pantalla, estas nuevas formas de estar cerca de los actores, actrices, realizadores en un momento tan complejo. Dos cositas muy breves y los tomo, discúlpenme como excusa. Deja de existir alternativa teatral y por otro lado no debo dejar de decir que falleció el maestro Aleso, que hasta 7 días antes de fallecer peleó porque no cerraran su escuela. Esto nos abre un verdadero impulso para tomar conciencia, para estar cerca, porque para mí, como para millones de argentinos, la cultura es un alimento como el pan sobre la mesa. Y no tenemos que destruir esos espacios ni sus realizadores como ustedes. Chicos, muchas gracias por estar. Sí. Gracias por nombrarlo a Aleso, gracias por nombrar al teatro y porque los artistas realmente merecen ese lugar como Aleso acá, en la tele, en el corazón de todos, un maestro. Bueno, gracias. Un placer, gracias a todos. Un beso enorme y los vamos a estar viendo en breve en Casamiento. Gracias.
En minutos, nada más, en minutos, aquí en Canal 9, que está celebrando los 60 años, pero un profe de periodismo, un maestro, un artífice de tantos ciclos. Nos enseñó a todos y nos dio un susto grande. ¿Te acordás de esto, Luis? A ver. Sí, cómo olvidarlo. Era la autopsia a un marciano. Ahí estaba Chiche Helblum, don Samuel Helblum. En un minuto nos cuenta todo esto y tantas cosas más. No te lo pierdas, quédate en el 9. Estamos pasando juntos aquí en Canal 9, un canal que cumple 60 años. 60 años, un montón de tiempo y un montón de personas pasaron por acá de las que aprendimos muchísimo. Él es uno que nos dio un susto, ahora lo vamos a retar en un ratito, pero primero lo presentamos. Buenas noches, bienvenidos a Memoria. El de hoy es un programa muy especial. ¿Quién mueve esta hamaca? Un fantasma, una fuerza sobrenatural, el espíritu de un chico muerto hace 20 años, ¿o hay algo más? De cualquier modo, digo, los fenómenos paranormales no tienen una sola explicación, ni es tan sencillo. El fenómeno del poltergeist, siempre con la idea de que un muerto está ahí abajo, no solo que se movía la hamaca, bueno, ahí se está moviendo obviamente, sino que además estaba como habitada por una persona, como el peso, digamos, de una persona. Este es el paciente, no tiene nada. Tenemos acá al paciente, sí, y ahora vamos a hablar del tema. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a operarlo? Bueno, vamos a operarlo entre comillas. Claro, yo voy a aclarar algo. En realidad, acá el amigo que va a colaborar con nosotros, te pido que examines esto bien. Puedes tirarlo ahí. ¿Qué hay ahí? ¿Alcohol? ¿Qué hay? Agua. Queremos anunciarle que dentro de unos minutos veremos un documento excepcional y exclusivo. Usted verá la otra autopsia de un ET. Y acá se descubrió la verdad, pura ilusión, absolutamente pura ilusión. Aplauso para el capitán, el maestro, el señor Chiche Helblum. ¿Cómo va? ¿Cómo andan, chicos? No se privaron de nada, se buscaron todito ahí. Vos no te privaste de nada, Chiche. Yo no me privé de nada, pero digo, son 20 años, más de 20 años que estuve ahí, así que algunas cosas hicimos, algunas divertidas. Eso que ustedes vieron de la autopsia del ET, vos sabés que en Estados Unidos se sigue utilizando como ejemplo de la demistificación de una pseudociencia, ¿no? En las universidades de Estados Unidos se sigue utilizando eso como para mostrar cómo se... Porque esta es una historia de un documental que dio Telefe. Nosotros no teníamos plata para comprarlo, entonces lo ofrecía un informe, la autopsia del supuesto astronauta o por lo menos cosmonauta del incidente Roswell, y pedía $40.000 que nosotros no teníamos, obviamente. Entonces lo compró Telefe y lo dio Fernando Bravo con TT cuando estaba en ese programa, parece que fue ayer, no me acuerdo cuál era. Y rompieron el rating, nosotros nos morimos de bronca. Entonces, con Enrique Márquez, dijo, no puede ser, porque además veíamos que era trucho, no sé si se veía que era pobre. Ellos compraron un documento a ojos cerrados, ¿no? Entonces, pero nosotros lo imitamos exactamente. Si vos ves el original y ves no sabés cuál es cuál, no se sabe cuál es la parecido. diferencia. Chiche, además de este caso, igual. Claro, además de este caso, ¿qué otro caso fue esos que te llevó mucho más que un trabajo? Que es, a ver, me interesa hacer esto, quiero conseguirlo sea como sea. ¿Te acordás de algún otro caso que hayas peleado periodísticamente? Mirá, hubo un caso histórico que tenía que ver con el chico de la burbuja, ¿no? No sé si te acordás una película que se llamaba El aceite de Lorenzo. Sí. Un aceite de Lorenzo fue una historia muy conmovedora de dos padres que habían hecho habían inventado que todavía se sigue utilizando, una especie de aceite que sirve para la gente que tiene desmielinización. Es una enfermedad que no tiene cura todavía. Y ellos, sin ser médicos, inventaron eso. Y nosotros,
Un día, cuando nosotros arrancamos en un horario que no era el nuestro, porque nosotros arrancamos en el año 94, en el horario del precio del poder que tenía Bebán en ese entonces, un horario prestado, porque nosotros era el día martes. Y el día que nos cambian de horario, que volvía el precio del poder, Romay nos dice, bueno, ustedes pasan al miércoles. Y ese miércoles jugaba la selección argentina. Ese miércoles estaba Susana Jiménez con Woody Allen en Estados Unidos, que había llevado todo un equipo para entrevistarlo. Nosotros íbamos con nuestro programista humilde, ¿viste? Le digo, Alejandro, le digo a Romay, nos van a pasar por encima. Digo, nosotros estamos muertos. Me dice, mira, la selección va a ser 30 puntos. Woody Allen con Susana Jiménez va a ser 4 porque Woody Allen en Argentina no existe. O sea que te quedan 10 puntos. Si haces 10 puntos, sos Gardel. Entonces le digo, está bien, déjeme pensar algo para hacer 10 puntos. Vos pensá, volá, todo eso. Nosotros se nos ocurrió hacer la nota con este chico. Si yo te digo lo que salió esa nota, cuando yo llevé el presupuesto, los dos administrativos y el director artístico, que era Bobcon, y el administrativo, que era Menaber, me dicen, llévala con tu renuncia el costo de esa nota, porque salía $120.000. A ver si me entendés lo que estoy diciendo. $120.000 salía esa nota. Entonces, yo digo, mira, Alejandro me pidió que haga algo para competir con lo que me toca. Y salía así $120.000, porque había que trasladar un móvil de Nueva York a Washington, a Virginia, una cosa, un movimiento terrible. Se lo llevo a Romay y Romay ni miró el importe, no lo miró, firmó. Dijo, mira, si yo tengo que tener un canal para controlar lo que hacen mis productores, yo no lo hago. Yo digo, ¿usted vio la cifra, Alejandro? Yo no miro la cifra. Lo firmó sin mirarlo. Obviamente cuando salí le dije, muchachos, ustedes consigan la guita porque yo la firma ya la tengo. Yo no podía creerlo. Y el miércoles que salimos nosotros, vos sabés que fue perfecto. La selección hizo 30 puntos. Woody Allen con Susana Jiménez y Gibbons, que fue una entrevista genial y todo, pero acá Woody Allen no significaba nada. Hizo 4 puntos y nosotros hicimos 10 puntos. Exactamente lo que nos había pronosticado Romay. Costó una fortuna, ¿no? Obviamente, imagina que Semella no podía ni ir a la esquina, pero nos gastamos todo el presupuesto. Pero digo, hubo muchas cosas así. Lo que pasa es que Romay tenía un estilo de conducción muy personalista, ¿viste? Muy donde él se jugaba, no le importaba lo que costara, ¿entendés? No. Después, bueno, obviamente pasaron épocas más difíciles, pero bueno, la televisión cambió mucho, sin duda. Hoy la televisión manda el presupuesto. Ahora vamos a volver, Chiche, a esos logros de producción y periodísticos, porque hay un montón de anécdotas, pero no quiero dejar de preguntarte, nos diste un susto importante, ¿eh? Más susto tuve yo. ¿Te asustaste? No tuve tiempo de asustarme porque yo no me acuerdo de nada, la verdad que yo no me acuerdo de nada. Me acuerdo sí cuando me fueron a dormir, que más o menos me preguntaron cómo me llamaba, si 2 o 3 cosas que tenían que ver con la fecha, me dice, bueno, te vamos a dormir, eso es lo único que me acuerdo, y después me acuerdo cuando me despertaron. Después todo el resto fue mucha conjetura, no fue tan grave, tampoco fue una sencillez. No, de esa mañana, Chiche, ¿te acordás de algo? Cristina, tu esposa, tu compañera. No, de esa mañana no me acuerdo. Nada. O sea, nada, lo que nada, decías, no me acuerdo de nada. Lo que decías, si tu esposa decía, no se lo está entendiendo, algo grave está pasando, ya habías perdido cierto conocimiento. Sí, yo no me acuerdo de nada, de lo que pasó esta mañana no me acuerdo de nada. Me acuerdo sí cuando llegué al sanatorio y antes de enchufarme me dijeron, ¿cómo te llamas? Y ahí sí reconocí con mi mamá, ¿en qué mes estamos? ¿En qué año estamos? Y bueno, dijo, mira, no te asustes, te vamos a dormir, pues tenemos algún problemita, así que bueno, ahí... Después el otro temor, Chiche, tenía que ver con la posibilidad de que tuvieses coronavirus, hecho que fue descartado inmediatamente, y además comunicado de manera muy prolija, muy austera, mientras que tu familia estaba verdaderamente muy conmovida. Digo, ¿pudiste verlos cuando despertaste? ¿Cuándo fue eso?
Los vi a través del teléfono, porque no te dejan ver. En estos momentos es un sanatorio, es una zona realmente muy complicada. El trabajo que están haciendo los médicos, las enfermeras y todo es una cosa de una tensión descomunal. Todo el piso ese que yo estaba en aislamiento, eso es como entrar en una película de ciencia ficción, ¿viste? Entre la ropa de los médicos y todos los paramédicos, que lo único que te das cuenta es si son hombres o mujeres por la voz, porque no te das cuenta de otra cosa. Y es además una cosa muy conmocionante, ¿viste? Porque hay una gran tensión, hay como una nube, ¿viste? De desinfectante, ¿viste? Cosa muy terrible. No te dejan entrar a nadie, digamos, si era por aislamiento, todo a través de videollamada. ¿Y qué se te pasó en ese momento? Digo, más momento de mayor intimidad que estar solo en una sala diciendo, mi familia la veo por un celular. ¿Recalculaste algo? ¿Sentiste que había algo nuevo por sentir, por pensar, por hacer? ¿O te la bancaste quietito ahí esperando salir? No, me la banqué quietito, bastante razonable. ¿Sabes qué pasa? Sí hay algo que me conmovió, que fue la reacción de la gente, independientemente de mi familia, porque obviamente, digamos, uno piensa que los lazos íntimos siempre están presentes, ¿no? Pero lo que fue la reacción de la gente, la conmoción del despliegue de los medios, la cantidad de los móviles y los miles y miles de mensajes que recibí de gente que yo no conozco, por supuesto, me conmovió mucho, ¿eh? O sea, uno siente que a veces no fue todo lo que hizo, no lo hizo en vano, ¿viste? ¿Qué sé yo? Porque algo debe haber recibido la gente de uno, porque te juro que fue muy como... Hoy todavía salgo a la calle y es, Chiche, ¿cómo te sentís? ¿Y cómo estás? ¿Y qué susto? Y esto y lo otro. La verdad que eso sí me conmovió mucho. ¿Sí? Yo nunca pensé que podía haber producido eso, te lo digo sinceramente. A ver, porque podía haber seguido largo, digo, nadie está ajeno a esa posibilidad y no se entera. Yo tengo ¿cómo te puedo explicar? La fantástica suerte de poder ver lo que produce este episodio. Y la verdad que fue muy impresionante, cadenas de oración, de gente que yo no conozco, no tengo ni la menor idea. Realmente me conmovió mucho eso. Muchísimo amor se vio, realmente muchísimo amor. Y recién hablabas de Cristina, hablando de amor, a ver si ahora lo recuperamos a Chiche. Hablando de amor, quiero preguntarle por Cristina y un amor de tantos años. Voy a decir algo que mientras que Chiche no escuche, por favor, que ahí es está. Una de las mujeres más lindas de la Argentina, y un día le pregunté a Chiche, ¿qué te vio para elegirte a vos? Me contestó una guarangada que yo merecía recibir en ese momento. Así, ¡ay, nos estaba escuchando Chiche! No recuerdo lo que te dije, pero por algo debe ser cierto. No es un poquito de agua, por algo debe ser, ¿viste yo? No, Cristina es una persona maravillosa. Estamos juntos hace 43 años, o sea que... Y todavía nos bancamos, que eso es muy importante. Pero siempre es más esfuerzo del hombre que de la mujer, esto es sabido. Chiche, necesito por favor que, más allá del enorme personaje televisivo, el gran periodista, el legendario maestro, me hables de verdad sin cassette. Hoy, este domingo, ¿qué te enamora de esta Cristina, que no es la misma que vos conociste hace algunos otros años? Me enamoran las mismas cosas que me enamoraron hace 43 años, exactamente las mismas cosas. Siento la misma atracción, siento la misma admiración. Es una mujer totalmente diferente. Es una mujer que completó ¿cómo te puedo explicar? Mis expectativas de lo que significa una mujer, una madre, una esposa. ¿Qué sé yo? Para mí no hay cambio. Yo la misma chica que allá por el año 77 conocí, es la misma chica con la que estoy hoy en el 2020. Y con la misma solidaridad pasamos cosas terribles, tuvimos que exiliarnos, viajamos. Siempre me hizo la gama en todo, ¿viste? Yo me sentí siempre tan acompañado, con mucha confianza por parte de ella, yo también confianza por parte mía. Pero bueno, no es diferente la visión. Y yo sigo enamorado de la misma cosa. La clave para en un tiempo tan posmoderno, tan líquido como dice Bauman, ¿no? Donde nada dura demasiado, ¿cuál es la clave para estar 40 años con la misma compañera? 43. Mira, es una tarea de todos los días, es todos los días reinventar la relación. ¿Qué querés que te diga? No, nunca ningún día es parecido al otro, ¿entendés? Es todos los días tratar de cubrir
qué le interesa al otro, en qué puede ayudarlo, en qué puedo colaborar, en qué puede gustarle o no, qué sé yo. Nos seguimos descubriendo ambos. Pero yo soy muy buen marido, tampoco no me tienen todo abajo, ¿no? No, de ninguna manera. Algo cambió a partir de la internación y del susto en vos. Hay algo con lo que digas, bueno, mi vida a partir de hoy, le aflojo un poco el trabajo, disfruto un poco más. No, trabajar es otra cosa, chicos. Trabajar no sé, es empujar autos, levantar paredes. Lo nuestro no es trabajo, lo nuestro tiene un cierto sentido de sacrificio, pero la verdad que no podemos comparar. Nuestro trabajo es placentero. Yo siento que cada día que lo hago con el mismo placer de siempre. El desafío y todo eso, digo, sí, ¿cómo te puedo explicar? Yo no lo vivo como un trabajo. Tampoco trabajo tantas horas. Hay un mito respecto a eso. Trabajo normal, qué sé yo. Trabajo en la radio, trabajo en la tele, trabajo en el diario digital. Pero siempre he trabajado mucho. Yo duermo poco. Qué sé yo. Además, la vida está cara, muchachos. Ahora, eso es verdad. Totalmente verdad. Nadie se puede alejar de nada que sea el laburo. ¿Qué querés que te Chiche, diga? de los periodistas que están en televisión hoy, pueden ser tus pares, digo, congeneracionales o no, ¿quién decís, che, me gusta el laburo que está haciendo fulana o fulano en los medios, más allá de que compitas o no con él o con ella? Mira, es muy difícil, porque yo no sé cómo explicarte. A mí toda la nueva generación, de todas las nuevas generaciones de periodistas me gustan mucho, pero hay algunos que me parece que se están como engolosinando. A ver, digo, qué sé yo, si vos me decís quién admiro yo en la tele, para mí la nata es admirable, es una generación más joven que la mía, por supuesto. Alguna de las chicas que está trabajando en TN me gusta, me parece que son chicas que están haciendo un trabajo interesante. ¿Cómo se llaman? Luciana Geuna, por ejemplo, me encanta cómo trabaja. Hay gente interesante. Hay algunos que todavía tienen que, por supuesto, madurar, ¿viste? Pero hay mucha gente muy sólida en estos momentos. Para mi gusto, son probablemente, le falte locura a muchos de ellos, ¿entendés? Pero para mí tienen una gran solidez. El vuelo que te hizo ser, como lo sos, el número uno del periodismo, el que ve la agenda desde otro lugar y no sigue el relato de la primera mañana o del primer diario. Chiche, gracias por estos minutos. Gracias, Chiche. Gracias, chicos, le mando un abrazo. Te me cuidas, por favor. No nos des estos sustos, cuídate, por favor. Yo me llevé más susto que ustedes. Más un beso grande, chicos. Muchas gracias por recordarme. Gracias. Por favor, el gran Chiche Hellblum, que arranca en Crónica el lunes en horario central. Le mandamos un abrazo y todo el éxito. Llegamos hasta acá. Un programa hermoso. Nos encantó acompañarte. Quédate en el 9. Te dejamos con Susana Rocasalvo, Daniel Gómez Rinaldi y nosotros. El sábado próximo, 17. ¿Dónde estamos? Estamos acá. Acerquémonos, pero codo a codo. No demasiado. No nos miremos las caras, pero estamos cerca de corazón. En el 9, sábado, 5 de la tarde, quédate.